Bienvenidos a todos a un viernes más, a un viernes de bendición. Espero que este día lo hayas reservado para recibir la palabra del Señor. Te doy la bienvenida, te saludo y te bendigo por sobre todas las cosas. Y hoy vamos a estar hablando de tener confianza en Dios en tiempos de adversidad. Y justo estaba escuchando esta canción hoy y de tener confianza en el Señor. Aún cuando hay voces en mi mente que tratan de tirarme abajo, que tratan de decirme de que no sirvo, de que hice las cosas más mal hasta el día de hoy, el Señor te está diciendo que renueves vos tu confianza con Él. Que no escuches esas voces que tratan de bajonearte, que tratan de traer amargura a tu vida, que tratan de traer cosas malas. Empezá a escuchar la voz de Dios, empezá a tener confianza en el Señor, porque el Señor te ama, el Señor te abre sus brazos y te recibe como a un hijo. El Señor renueva todas las mañanas su misericordia sobre nuestras vidas. Empezá a escuchar la voz de Dios, empezá a creerle a Dios y no a esas voces que andan merodeando en tu mente, que no podés, que ya se te pasó el tiempo y cuántas cosas más que te vienen a la mente. Empezá a escucharle a Dios y empezá a llevar vida a esos sueños, a esos proyectos. Empezá a llevar vida. Porque el Señor te está diciendo que tenés que renovar su confianza, que aprendas a confiar en Él. Hoy es el día en el cual vamos a hablar de eso, de la confianza que debemos tener en el Señor. Aprender a confiar en Dios, pero a confiar realmente, no de palabras, sino con actos. A caminar confiando en que el Señor me va a dar ese trabajo que necesito, que el Señor me va a dar el sustento que necesito, que el Señor me va a dar la familia que necesito, que el Señor me va a dar el hogar que necesito, que el Señor me va a dar la paz que necesito. Confiar en Dios. Empezar a confiar en el Señor. Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso. Pero antes que nada, quiero decirte que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier petición de oración, escribas en el chat. La pongas en el chat porque somos un grupo en el cual vamos a estar orando por tus peticiones, te vamos a estar ayudando en lo que necesites, pero principalmente que hoy se renueve esa confianza, que no empieces el año con la misma confianza o con la misma fe que tenías el año pasado. Empezá con una nueva confianza, empezá con una nueva fe, empezá a confiar en el Señor, que realmente este año te va a ir bien. Aún en las adversidades en lo cual estamos pasando, que es conocimiento de todos, la pandemia, que tanto mortandad está trayendo en el mundo, tanta angustia, tanta depresión. Pero si sos hijo de Dios, empezá a confiar en el Señor, porque en la adversidad a los hijos de Dios les va bien. Pero empezá a confiar en el Señor y empezá a caminar en su confianza. Empezá a caminar con fe, creyendo y confiando que el Señor te va a dar eso que vos estás necesitando. Empezá a confiar en el Señor. Sacá esas voces que merodean en tu mente, que te dicen que no podés. Sacalas, échalas fuera y empezá a creer en Dios. Y vas a ver el mover de Dios en tu vida. Empezá a tener una relación con el Señor. Y vamos a ir al estudio. Vamos a ir a ver el Power y vamos a ir a ver el estudio, pero antes vamos a orar. Señor, ponemos esta reunión en tus manos y te pido, Dios de gloria, que tu Espíritu Santo esté tocando los corazones.
que cada persona pueda recibir la palabra, pueda recibir el consejo y lo pueda aplicar en su diario vivir. Que tu presencia, Señor, se manifieste en sus vidas. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que tu nombre sea enaltecido y engrandecido. Señor, manifiéstate con milagros y con prodigios, para que cada uno y cada una de las personas que hoy se ha conectado pueda recibir un milagro en su vida, cual sea que esté necesitando. Señor, manifiéstate en sus vidas y muéstrales que tú eres grande, poderoso y que todo está sujeto a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Y damos comienzo a este viernes de bendición, a esta enseñanza que vamos a estar compartiendo en un momento. Confiar en Dios en toda adversidad. Les recuerdo que el resumen de esta charla va a estar en un videíto que vamos a subir al canal de YouTube, Pablo Madarieta. Te podés suscribir y te va a llegar cada vez que subamos un video una notificación para que lo puedas ver tranquilo y analizarlo, anotar los resúmenes y poder verlo nuevamente si te es de bendición. Así que te invito a que te suscribas al canal. Confiar en Dios en toda adversidad. Solo Dios puede ayudarnos. Solo Dios puede sacarnos de una depresión, puede sacarnos de una angustia, puede sacarnos de un momento económico malo. Solo el Señor te puede sacar. Empezá a confiar en Él. Empezá a creer en el Señor. Porque confiar es creer. Y nosotros debemos confiar plenamente en el Señor. Que Él guíe nuestros pasos. Confiar en Dios en toda adversidad. Y vamos a estar viendo en Isaías 26:3. Tú guardas en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y muchas veces nosotros hemos depositado nuestra confianza en las cosas del mundo, en nuestro propio intelecto, en nuestras propias fuerzas. Muchas veces hemos depositado nuestra confianza en nosotros y no lo hemos puesto el Señor por delante. Y hay algo que siempre me quedó muy grabado de la palabra, es que Moisés se paraba en la puerta del tabernáculo y si el Señor no movía con su presencia, él no se movía, no daba un paso. Y estamos hablando de un varón de Dios lleno de la presencia del Señor, ungido para llevar el pueblo del Señor adelante, con señales, con prodigios, con maravilla. Sacó a Israel de en medio de Egipto, cruzó el mar en seco. Pero sin embargo, él entendía y comprendía que solo su confianza debía estar depositada en el Señor. Él confiaba plenamente en el Señor y no se movía si el Señor no se movía del tabernáculo. Donde él permanecía, donde la presencia del Señor permanecía el pueblo de Dios guiado por Moisés. Si la presencia de Dios marchaba, el pueblo marchaba bajo la cobertura del Señor. Y es de la manera en la cual debemos actuar cada uno de nosotros. Cada momento, cada paso que nosotros damos debemos estar cubiertos por el Señor. Pero para eso debemos orar y debemos tener comunión con el Señor. Y no tiene que ser una oración fingida, una oración por cumplimiento. No, tiene que ser una oración sentida.
Es como cuando anhelamos encontrarnos con un amigo, encontrarnos con un ser querido. De esa misma manera debo entrar a la oración. Debo entrar con esas ansias de que me voy a encontrar con mi Padre. Y orar es hablar con el Señor. Y uno empieza a tomar confianza con el Señor a través de relacionarme con el Señor. Y me relaciono a través de la lectura, de la palabra y a través de la oración. Estas son las formas en las cuales me relaciono con Dios y empiezo a tener paz y empiezo a tener fortaleza. El Señor me empieza a fortalecer. Y vamos a ver 4 puntos que el Señor nos muestra en esta palabra. Dice el Señor que vamos a estar en completa paz. En completa paz. Y Jesús dice en Juan 14:27, la paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor te da una paz que, aunque haya una adversidad, aunque haya un problema, aunque haya una pandemia, aunque haya un virus azotando la humanidad, tenemos paz. Porque sabemos que el Señor nos va a cubrir y nos va a guardar de toda adversidad. La paz que el Señor te da es una paz que perdura. Que aunque estemos en medio de una tormenta, el Señor te va a dar tranquilidad y te va a dar paz, porque sabemos que juntamente con la prueba, Dios nos va a dar la salida. Juntamente con la prueba, vamos a tener la salida. Porque aunque estemos en dificultad, aunque nos encontremos en problemas, el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza. En Él solamente debemos confiar. No debemos confiar en lo que nosotros podemos hacer. Debemos confiar en lo que el Señor puede hacer con nosotros. Y esto es una forma, la debemos aprender. Y debemos romper nuestro orgullo. Romper nuestro orgullo y ponernos delante del Señor y decir, Señor, en mis fuerzas no puedo. Necesito de tu ayuda. Necesito que me ayudes, Padre de la Gloria. Que me ayudes a poder romper el orgullo y empezar a depender un poco más de ti. Esa debe ser mi oración. El Espíritu Santo nos da esa paz profunda y duradera. El Espíritu Santo, debo anhelarlo. Simplemente debo anhelarlo al Espíritu Santo para que Él repose sobre mi vida. Y me va a dar paz. Y me va a traer convicción de lo bueno y lo malo. Y me va a mostrar el camino. Y va a abrir puertas para que yo pueda recibir las bendiciones. Va a allanar el camino para que yo pueda recibir las bendiciones. Va a preparar el lugar para que vos te puedas sentar a la mesa y disfrutar de la cena con el Señor. Él va a preparar. Dios no te va a dar una bendición para que te haga mal. Dios te va a bendecir para que te vaya bien, para que puedas tener una paz profunda y duradera, para que puedas disfrutar de aquellas cosas que el Señor te da. Porque el mundo también puede recibir bendiciones, pero no tiene la paz para poder disfrutarla. El Señor no solamente te va a dar eso que vos necesitas, sino te va a dar la paz profunda para que la puedas disfrutar. Te va a dar una familia para que la puedas disfrutar, para que puedas tener paz. Te va a dar una familia para que en ella no haya peleas, sino que haya armonía y paz. ¿Puede haber discusiones? Claro que sí. ¿Podemos pasar dificultades? Claro que sí.
Podemos entrar en una tormenta, pero en el barco que vamos nosotros, quiero que sepa que está el Señor. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, aunque entremos en una tormenta, aunque se ponga brava la situación, sabe que siempre el Señor va a estar en tu barca. Y en algún momento la tempestad se va a calmar. Esa es la paz que tenemos como cristianos, que sabemos que el Señor va a actuar a nuestro favor y que el Señor nos va a librar de esos momentos difíciles. Esta paz nos da confianza en cualquier circunstancia que esté sucediendo y que estés pasando. Esta paz te da la seguridad de que en algún momento vas a poder vencer la adversidad. Te da esa confianza. Siempre que entramos en un desierto, siempre que entramos en una tormenta, el Señor algo quiere sacar de nosotros. El Señor va a usar esa dificultad para tu bien, para edificarte, para sacar algo de nosotros y para que ese espacio lo pueda ocupar el Espíritu Santo. Sacar lo malo para que el Espíritu Santo empiece a tomar más control de nuestra vida. Esa paz que nos da confianza, nos ayuda a poder disfrutar de las bendiciones del Señor. Con la paz de Cristo no tenemos temor ni del presente ni del futuro, porque sabemos que todas las cosas sirven y para bendecir, porque no solamente seremos bendecidos, sino también debemos ser de bendición. Porque lo que recibimos debemos darlo. Lo que recibo lo debo dar. Porque un día me encontraba en el mundo, perdido, y encontré al Señor. Recibí a Cristo en mi corazón y mi vida empezó a cambiar. Mi vida empezó a cambiar. Y el Señor la empezó a colmar de bendiciones. ¿Y pasé tormenta? Sí, pasé tormenta. Bravas tormentas. Pero siempre tuve la confianza y la paz de que el Señor era quien estaba guiando mis pasos. Siempre tuve la confianza en Él. Y eso que el Señor me fue moldeando, me fue guiando, me fue formando. Hoy trato de darlo. Porque como me lo dio por gracia, yo también lo debo dar. Para que otros lo puedan recibir y para que otros lo puedan conocer al Señor. No importa que sea mucho o poquito lo que hayas recibido, lo debes dar. Porque el mundo ve que hay algo diferente en los hijos de Dios. Y si te has conectado por primera vez, o si te corriste del camino del Señor y hoy volvés, renovar el pacto con Dios. Escucha bien, empezá a tener confianza en el Señor. Empezá a confiar nuevamente en Él para que tengas y puedas vivir en completa paz. Punto número 1. Punto número 2. Pensar en Dios constantemente, dice la palabra. Dice que debemos perseverar en su palabra. Y Josué 1:7, el Señor le habla a Josué. Moisés había muerto, Josué había sido su asistente durante todo ese periodo y había que entrar a la tierra prometida y conquistar. Y el Señor le habla a Josué y le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas.
Mi confianza debe estar depositada en la palabra del Señor. Debe estar depositada en lo que Dios dice que debo hacer. Debo pensar constantemente en el Señor. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que estas voces que vienen a mi mente no me puedan controlar. Que pueda tener confianza en el Señor. Y estas voces no puedan controlarme, no puedan tirarme abajo, no puedan venir a deprimirme. Esas voces que vienen a decirte que no podés, que ya pasó tu tiempo, que esos sueños no van a poder realizarse en tu vida porque ya pasaron. No le creas. Créele al Señor, empezá a tener confianza en el Señor. El Señor hace todas las cosas nuevas. El Señor renueva nuestras vidas, cambia nuestras vidas, reedifica nuestras vidas. Aún nos levanta desde las cenizas y puede hacerte nueva criatura. Solamente debes abrir tu corazón y recibir a Jesús. Abrí tu corazón y recibí a Cristo en tu corazón. Y el Señor va a empezar a hacer todas las cosas nuevamente. El Señor te fortalece. El Señor nos da esa confianza para que podamos levantarnos nuevamente. No importa en el pozo depresivo que hayas caído, no importa en el momento en el que te encuentres. Rompe con el orgullo, extendé las manos al cielo y decirle al Señor, en mis fuerzas no puedo más. Necesito depositar mi confianza en ti, Señor. Fuerza y valentía para afrontar las dificultades. Josué tenía que llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, donde había gigantes, donde había ejércitos preparados. Pero Josué tenía su plena confianza en el Señor. Es más, cuando Moisés llega a la tierra prometida, cuando cruza con el pueblo de Israel por las aguas y llega hasta la tierra prometida, 11 días habían pasado, estaban a 11 días de la tierra prometida. Y envió los 12 espías a que vean la tierra. Dice que cuando volvieron los 12 espías, 10 de ellos hicieron desfallecer el corazón del pueblo, porque trajeron malas noticias, que eran ciudades fortificadas, que había gigantes en ella, que había carros, que habían ejércitos preparados, y solamente 2 de los espías confiaron en el Señor, que fueron Josué y Caleb. Fueron los únicos 2 sobrevivientes que pudieron llegar a la tierra prometida después de 40 años en el desierto. Escuchen, estuvieron a 11 días de la tierra prometida, pero tardaron 40 años en llegar, porque el Señor tenía que generar confianza en el pueblo. Tenía que cambiar esa generación que venía de Egipto, que estaba viciada con las cosas del mundo. Entonces empezá a depositar tu confianza en el Señor. Y hoy, estás delante de esa promesa que el Señor puso a tu vida. Arrebatala, agarrala, confiando en el Señor. Y no en esas voces, no en esos gigantes. Porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Fuerza y valentía. Fuerza y valentía para conquistar, le pedía Josué.
Y Josué entró a la tierra prometida con el pueblo de Israel y la conquistó. Y cuando estaban frente al monte que Moisés le había prometido a Caleb, Caleb se lo reclamó a Josué. Caleb tenía 80 años en ese momento y él decía que aún tenía las mismas fuerzas que en ese momento en el cual Moisés le había prometido que ese monte, esa ciudad fortificada donde vivían gigantes, iba a ser de Caleb. Y Caleb tenía confianza en el Señor, tenía plena confianza en el Señor y entró con su gente, con su ejército y conquistó esa ciudad. Esa es la confianza que debemos tener en el Señor. Esa es la confianza que debe crecer en nuestro corazón. Pero Josué era una persona que creía en el Señor, que tenía plena confianza en el Señor y que tenía en su corazón los mandamientos del Señor, la palabra del Señor. Él meditaba en su palabra. Él confiaba en el Señor porque conocía al Señor a través de la oración y a través de la palabra. Tenía una relación. Y a través de esa relación el Señor se manifestaba en su vida. Como estuvo con Moisés, estaré contigo, le dijo el Señor. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Solamente te pido que perseveres en mi palabra, que no te corras de mi palabra. El Señor te está hablando hoy. Escuchen atentos. Poner en práctica la palabra de Dios. Porque la podemos oír, la podemos escuchar, la podemos entender, la podemos comprender, pero la debemos llevar a la práctica. La debemos poner por obra. Caleb la puso por obra. No solamente le creyó al Señor, sino que actuó y fue y conquistó esa tierra que era de él. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es eso que no podés conquistar? Empezá a confiar en el Señor. Empezá a confiar en el Señor. Empezá a tener una relación con el Señor. Empezá a caminar con la palabra del Señor. Poné por obra su palabra. Y esa tierra va a ser tuya. Decilo ahí donde te encuentres. Ese sueño que tanto anhelás, decís, va a ser mío. Va a ser mío. Repetilo, no tengas miedo. Estás solo, no importa, estás en tu casa. Repetilo, va a ser mío. Ese sueño es mío. Ese proyecto es mío. Ese trabajo es mío. Esa casa es mía. Esa familia es mía. Ese estudio, esa carrera es mía. No importa el sueño que tengas. No importa el tiempo que haya transcurrido. Caleb tuvo que pasar 40 años en el desierto para poder llegar y conquistar esa tierra que él sabía que a los 11 días de camino era de él, porque él tenía la confianza, pero sin embargo, tuvo que caminar 40 años en el desierto para poder llegar y recibir lo que Dios le había prometido. Tuvo que caminar, tuvo que caminar juntamente con el pueblo incrédulo. Pero ese pueblo no llegó. El único que pudo llegar a conquistar la tierra fue Josué y Caleb, porque creyeron en el Señor y porque le tuvieron confianza al Señor. El Señor renovó esa generación. En esos 40 años renovó esa generación. Y esa generación creía en el Señor y conquistó la tierra que el Señor les había prometido a sus antepasados. Porque lo que el Señor promete, lo cumple. Plena confianza en Dios. Tener plena confianza en el Señor.
Estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido el mundo. Jesús vino a la tierra a mostrarnos el camino. Él venció al mundo. Y si Jesús está con nosotros, nosotros también somos coherederos junto con Cristo, somos vencedores. Plena confianza en Dios. Jesús nos enseña a confiar en el Padre. Jesús en el monte Getsemaní oró al Señor. Oró al Señor, porque él tenía que afrontar la obra de la cruz. Él tenía que ir a padecer por los pecados del mundo. Tenía que ir como cordero dado en expiación, una vez y para siempre, el sacrificio vivo para que vos y yo pudiéramos recibir la salvación. Para que vos y yo, delante de la presencia de Dios, podamos entrar a esa presencia y el Señor nos pueda recibir, porque somos limpios de todo pecado por la sangre derramada por Jesús. Y Jesús oró en el monte Getsemaní. Y Jesús le dijo al Señor que si podía lo pasara de esa copa, lo pasara de ese momento. Pero él dijo que se haga tu voluntad, no la mía. Porque muchas veces nosotros queremos otra cosa y no aceptamos la voluntad del Señor. Pero Jesús nos enseña que tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Porque el Señor fue y sufrió en la cruz del Calvario. Pero el Señor lo resucitó de entre los muertos al tercer día y puso todo bajo sus pies. Jesús es la cabeza. Puso todo bajo sus pies. Y en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros somos salvos. Cada uno de nosotros vencemos las obras del infierno. En el nombre de Jesús recibimos libertad. En el nombre de Jesús tenemos esperanza de una vida eterna. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vos y yo conquistamos sueños, conquistamos tiempos, conquistamos terrenos. Le arrebatamos al enemigo todas esas bendiciones que nos quitó. Hoy es el tiempo. Jesús confió en el Señor. Jesús confió en el Padre y afrontó la cruz del Calvario. Afrontó esa dificultad sin temor. Mi confianza debe estar en Jesús. Debe estar en el Señor. Debo tener plena confianza. Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Él nos muestra el camino al Padre. Él es el único camino al Padre. Confía en esa obra maravillosa de la cruz del Calvario, por la cual vos y yo somos salvos. Que somos sanos de toda enfermedad por las llagas de Cristo. Decláralo. Hay una enfermedad en tu vida, declará que sos sano por las llagas de Cristo. Declará que sos sano. Declaralo en el nombre de Jesús. La obra de la cruz me da la esperanza y me da salvación. Confía en Dios. Confía en Jesús. Que Jesús venció. Dios es mi fortaleza. Dios es mi fortaleza. Dios es mi refugio. Y dice en el Salmo 18:2, Jehová roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y esta ilustración, ustedes dicen, ¿qué es esto?
es un refugio en las montañas. Cuando van a aquellas personas que van a escalar, que van a cazar para buscar el sustento para el invierno, en estos lugares donde en el verano hace calor, pero es muy poco tiempo, se derrite la nieve, aflora las hierbas y los animales van a pastar. Entonces los cazadores van a esos lugares a buscar sus presas para poder sustentarse durante el invierno. Y encuentran estos lugares, estos refugios, porque en esos lugares se pueden levantar vientos, tempestades, puede caer nieve, puede caer lluvia, puede hacer mucho frío durante la noche. Y estos refugios le dan calor, le dan seguridad, lo libran de una muerte segura en temperaturas bajo cero. El Señor es tu refugio. El Señor te está diciendo que Él es tu refugio, que Él te va a abrigar, Él te va a acoger, te va a dar los sustentos que vos necesites para poder subsistir. Te va a librar de la tempestad, te va a librar de la muerte. Él es tu refugio. El Señor te está hablando, en esta noche te está hablando a través de su palabra. Él es tu refugio. Él es tu fortaleza. Aprende a refugiarte en el Señor. Aprende a guardarte en el Señor. Él te da descanso. Este es un lugar donde llegamos fatigados, cansados, y el Señor te da descanso. El Señor renueva tu fuerza. El Señor renueva tus fuerzas. En este lugar, en este refugio, es donde las personas que llegaban a Él renovaban sus fuerzas, podían descansar. Siempre había provisiones en estos lugares. Se dejaban provisiones, se dejaban también caballos que en ese entonces se usaban para trasladarse. El Señor dice en su palabra que Él va a renovar tus fuerzas, que te va a dar seguridad, que tenés que entrar a su presencia, que tenés que entrar a ese refugio que es el Señor. Hoy el Señor te está hablando y te está pidiendo que aprendas a confiar en Él, que aprendas a confiar y a tener fe y esperanza en Él. Deposita tu confianza en el Señor y las cosas van a empezar a irte mucho mejor. Van a empezar a cambiar. Necesitamos generar esa confianza en el Señor. El pueblo de Israel se encontraba frente al mar y tenía que dar el paso de fe. Tenía que entrar al mar, tenía que entrar al Jordán para que se abrieran las aguas. Tenés que mojarte los pies, tenés que empezar a caminar, confiando en que el Señor va a cumplir eso que vos necesitas. Porque dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que vos necesités, el Señor te lo va a dar, pero primero búscalo a Él. Confía en Dios, confía en el Señor. Que el Señor te va a dar todo aquello que vos necesités. Oramos y ponemos todo en manos de Dios. Ponemos todo en manos de Dios. Recordá que estas peticiones que has escrito en el chat, y si aún no las escribiste, escribílas, porque vamos a seguir orando por ellas.
porque hay intercesores que van a orar por cada petición. Padre de la gloria, en este tiempo nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que tú nos des esa paz que perdura en nuestras vidas para poder disfrutar de las bendiciones que tú nos darás y aún de las que nos has dado. Danos esa paz, Señor, en este tiempo de depresión, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultades. Danos esa paz, Señor. Porque aunque estemos en medio de la tormenta, entendemos y comprendemos que debemos confiar en ti, Señor. Que debemos depositar nuestra confianza en ti, Padre de la gloria. Renueva nuestros pensamientos, Señor, y quita de nuestra mente esas voces que vienen a interferir con tu presencia, que vienen a tratar de corrernos de tu camino. Padre de la gloria, danos esas fuerzas para poder perseverar en tu palabra, para poder perseverar en tus caminos. Señor, que tu Espíritu Santo nos llene y nos guíe, nos dé tus pasos, ayúdanos a confiar en ti. Señor, en el nombre de Jesús, guárdanos en tu fortaleza, en tu ciudad fortificada. Guárdanos en tu refugio, Señor, porque si entramos en ese aposento sabemos que tendremos paz, que podremos descansar, que renovaremos nuestras fuerzas, que ya no estaremos fatigados y que ningún arma forjada podrá contra nosotros, que la muerte no nos podrá tocar. Padre de la gloria, tú conoces cada uno de los corazones y cada una de las peticiones que estas personas que hoy se han conectado necesitan. Yo las pongo en tus manos y te pido que los bendigas y que cumplas los anhelos de su corazón. Que suplas, oh Dios, cada necesidad. Que los libres de toda enfermedad, de todo virus, de todo espíritu de muerte que ha sido soltado en el mundo, de toda maldad que ha sido soltada en el mundo. Padre, líbralos, guárdalos, cúbrelos y protégelos. Porque hoy hemos entendido y hemos comprendido que debemos confiar en ti, que debemos confiar en tu palabra, que debemos confiar en Jesús. Padre, rompemos y deshacemos toda obra del infierno. Todo aquello que ha venido a nuestras vidas a maldecirnos, lo rompemos y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo pecado de iniquidad se corta ahora en el nombre de Jesús. Porque hoy empezamos a depositar nuestra confianza en ti. Toda enfermedad se seca. Toda enfermedad se va. Toda enfermedad en los huesos, en la sangre, se va. Todo cáncer en los órganos, se va. Todo cáncer en el cuerpo, se va. Porque por las llagas de nuestro Señor Jesucristo hemos sido sanados. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, pongo a cada familia en tus manos y bendigo cada hogar. Señor, que tu presencia descienda. Señor, y se manifieste tu poder en cada familia, en cada mujer, en cada varón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Que esos sueños que han quedado archivados y que tal vez estén pensando que pasó el tiempo, Señor, esos sueños, dales vida. Porque tú eres dador de vida y tú puedes resucitar aún hasta de las cenizas. Padre, que esos sueños se puedan cumplir en la vida de cada varón, de cada mujer. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y te damos gracias. Te damos gracias. Y un grito de júbilo. Un grito de júbilo. Porque hoy entendemos que tu confianza, que debemos depositar nuestra confianza en ti. Un beso, un abrazo, los bendigo y los espero el próximo viernes.
Que Dios los bendiga. Chau, chau.